Yo de primera mano sé lo difícil que puede llegar a ser esto y a ustedes agradecerles por la asistencia y esta promoción hacia la educación continua, con cualquiera que sea el objetivo, el aprendizaje o el pasar hacia una residencia. Lo importante es seguir aprendiendo. Es el nombre de la charla, se llama ¿Por qué mi paciente sangra? Estos son mis conflictos de interés. Entonces, es importante reconocer la pregunta de esta conferencia porque esa es la verdadera pregunta que nosotros como clínicos debemos hacernos en el escenario de un paciente con sospecha de discrasia hemorrágica. No porque tiene alteradas las pruebas de coagulación, como es de manera usual, como lo hacemos en el escenario clínico o quirúrgico en la mayoría de las veces. Es más bien por qué mi paciente se encuentra sangrando. Y de acuerdo a eso, partiendo de esa pregunta, ¿a quiénes solicitar los estudios para descartar este tipo de trastorno hemorrágico? El sangrado normal se define como aquel sangrado que aparece de forma espontánea o es excesivo con el mínimo trauma o asociado a eventos como epíxtasis, menstruación o aquella hemorragia prolongada luego de cirugías o extracciones. Es una causa muy frecuente de consulta en atención primaria y una causa muy frecuente tanto para el internista como para el hematólogo. Se dice que más o menos del 5 al 10% de las mujeres en edad fértil consultarán por algún tipo de metrorragia, pero solamente un tercio de ese tipo de pacientes podrán tener algún tipo de trastorno en la coagulación que les pique. Es importante tener en cuenta que la frase que usualmente nos dicen que la clínica tiene un 60% y el laboratorio más o menos un 40%. A veces esas proporciones en las clínicas se ven de manera alterada. Aquí el laboratorio sí en realidad sí tiene un peso y yo diría que a mi parecer es más o menos el 50%. Es decir, necesitamos una muy buena clínica y un buen laboratorio de la mano. En cuanto a los test, la segunda pregunta que uno se tiene que hacer es que 5% de los pacientes sanos sin ningún tipo de antecedente pueden tener un tiempo de coagulación alterado por encima del valor de referencia. En un estudio prequirúrgico donde se evaluaron muchos pacientes que iban a ser sometidos a cualquier tipo de cirugía, hasta el 3% de los pacientes tenían un TPT prolongado que se debía a deficiencias leves que encontraron estos autores fue de factor 12. Otra cosa que es importante acerca de los test es que el INR, en el contexto de discrasia hemorrágica de paciente con sospecha de alteración en la coagulación, no se debe solicitar ni se debe expresar. Recuerden que el INR se creó para los anticoagulantes del tipo antagonistas de la vitamina K y solamente se debe utilizar en ese escenario y en el escenario de la evaluación del paciente con falla hepática fulminante. El otro punto importante sobre los test de coagulación es que no se ha demostrado un rendimiento costo efectivo en la tamización prequirúrgica, es decir, en un paciente asintomático sin ningún tipo de antecedente de sangrado, pedir TP y TPT no ha demostrado ser costo efectivo para la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué pacientes se le deben solicitar? Como prueba diagnóstica, pacientes que tengan síntomas hemorrágicos, como tamización de la coagulación en pacientes con factores de riesgo, es decir, que tengan una clínica de hemorragia, que van en retos hemostáticos y en el monitoreo de pacientes que consumen sobre todo antagonistas de la vitamina K, warfarina para nuestro método. La historia clínica es muy importante. La historia clínica de un paciente de hemostasia en la primera vez que se evalúa en la consulta puede demorar hasta 40 minutos dependiendo de cuál sea el contexto. Siempre preguntar acerca del sangrado con el mínimo trauma, los hematomas que pueden aparecer en la piel, las epíxtasis, el tipo y la relación con el trauma, el sangrado menor con las heridas que ha tenido, las extracciones dentales. Si hay un reto específico para la coagulación, son las extracciones dentales. Un paciente con disfagia hemorrágica va a estar sangrando al otro día. Todos sangramos, pero si al otro día el paciente dice, no, doctor, tuve que volver al odontólogo porque nuevamente me tuvieron que coger puntos o me tuvieron que realizar un taponamiento, ese paciente puede tener una sospecha de una discrasia hemorrágica. La hemetrorragia. Es importante que nosotros como clínicos, como internistas, nosotros se nos olvida como internistas la ginecología, pero es importante que conozcamos cómo es el sangrado normal del paciente, de la paciente en menstruación. Se define menorrea según la Sociedad de Ginecología como un sangrado promedio de 5 días o hasta 7 días, la ley del 7, como le digo yo, que tiene un intervalo de frecuencia de cada 28 días, que puede ir entre 21 a 35 y con un sangrado promedio de hasta 30 centímetros. Ese sangrado debe ser cuantificado de acuerdo al uso de las toallas higiénicas. Se dice que una toalla higiénica puede absorber hasta 10 cc, es decir, hasta 8 toallas higiénicas se puede gastar una mujer en una eumenorrea.
una copa menstrual y un tampón hasta 30 cc. Y también tener en cuenta los tipos de sangrado. Si la paciente dice que el sangrado le sale con coágulos, que hay rebosamiento en la ropa interior o uso de pañal o toalla materna, esa paciente muy probablemente tenga algún tipo de discrasia hemorrágica a, a buscar. Otros tipos de alteraciones, el sangrado que hay posparto. Recordemos que el sangrado posparto usual es de 500 cc posparto normal y de 1000 cc post cirugía. El sangrado después de algún tipo de cirugía, los hematomas musculares que a veces son difíciles de interrogar, pero que generan alta sospecha cuando son con el mínimo trauma o que aparecen de forma espontánea. La historia de sangrado genitourinario, gastrointestinal, la deficiencia de hierro. Si hay un sangrado normal con deficiencia de hierro, eso aumenta la probabilidad de PTES. La historia familiar y la historia médica, sobre todo en pro de búsqueda y consumo de medicamentos que pudieran generar algún tipo de trastorno en la coagulación. Después de hacer ese interrogatorio, es importante, y la Sociedad International Society of Hemostasis and Hemorrhagic recomienda este tipo de scores. Yo el que más utilizo es este score que se llama el BAT, que es un poquito engorroso, pero a medida que uno va generando práctica, puede desarrollarlo en alrededor de 5 a 7 minutos, en el cual nos va a estadificar al paciente como de una probabilidad intermedia, baja o alta para discrasia hemorrágica. Hay otro tipo de scores también, como el Vicentia o el mismo score de la ISTH, que también pueden ser utilizados. Los trastornos de la coagulación como tal, tanto hereditarios como adquiridos, son raros. Es decir, es raro, es un trastorno raro que nosotros vamos a explorar, así parezca con una clínica, con una alta sospecha clínica. Se dice que los más frecuentes son la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A, sobre todo la hereditaria, la adquirida en el caso de los ancianos, pero la mayoría cursan como enfermedades huérfanas. Hay algo bien importante dentro de la clínica y es que hay causas de hematomas o lo que se llama easy brushing, que viene del traducido del inglés, que pueden aparecer y es un motivo de consulta usualmente en este tipo de pacientes. Uno de ellos es el síndrome de Achenbach, que es un hematoma que aparece en los dedos tanto de las manos como de los pies y que es de forma espontánea, se desconoce la causa, genera un poco de dolor, pero remite espontáneamente y no se asocia con ningún tipo de discrasia hemorrágica ni alteración en el lecho vascular. Otro tipo es la púrpura de Diamond-Gardner, son pacientes jóvenes, usualmente mujeres, que cursan con algún tipo de trastorno psicógeno de ansiedad, sobre todo, y depresión, que les aparece este tipo de hematomas. También se denominan cuando aparecen en Semana Santa como los estigmas de Semana Santa. De esto no se sabe la causa y aparecen espontáneamente y se les hace un test que se llama el test de eritrosensibilización, que es inyectar glóbulos rojos de la misma paciente y les aparece. El manejo es netamente psiquiátrico, es una muestra de cómo el psiquis puede influir directamente hasta en la hemostasia. El otro es el síndrome de la pedrada o Martorell, que es una ruptura de los vasos profundos de las venas de las piernas. Otras como las colagenopatías, recordemos que en las colagenopatías el deterioro del colágeno subvascular puede generar trastorno hemorrágico y aparición de moretones, entonces siempre hacer este tipo de pruebas a los pacientes, sobre todo si lo ven muy grande con el cuello alado. La telangiectasia hemorrágica hereditaria, a mí me llegan a veces muchos pacientes remitidos por otorrino, por cirugía, que uno les ve la lengua, o a veces porque son afrodescendientes, no los alcanzan a ver y uno logra identificar este tipo de lesiones que son características de la telangiectasia hemorrágica hereditaria y se diagnostican hasta la vejez, imagínense. Y otro es la púrpura simple o el easy brushing como tal. Esta es la causa más frecuente que yo recibo en la consulta. Es una mujer joven, usualmente de fototipo 1 a 3, que me consulta porque simplemente no se puede poner falda. Dice, me aparecen moretones en las piernas, o con el mínimo trauma, si ni siquiera lo siento, o simplemente colocándome el brasier, me dice. Entonces, usualmente tiene una historia o una probabilidad pretest baja, se le hacen los estudios de primer y segundo, o hasta de segundo nivel, y se desestima cualquier tipo de discrasia hemorrágica. Se asocian con déficit en el colágeno subendotelial, no tanto así como el edendarnos, y usualmente curan después de que la paciente atraviesa la menopausia. Pero ahí se viene el otro problema y es que le aparece la púrpura de Opeca senil. Hay que tener en cuenta, desde el punto de vista clínico y de laboratorio, que existen unos defectos de la hemostasia primaria, como defectos de la función plaquetaria o la enfermedad von Willebrand, que cursan usualmente con petequias y sangrado del tubo digestivo, de la vía urinaria. Los defectos de la hemostasia secundaria, que son las alteraciones en los factores de la coagulación, que cursan usualmente con hematomas o hemartrosis. Si sangran por las mucosas, usualmente es en la vía urinaria. Y anormalidades del tisulares o del tejido conectivo, como ya hablamos de las colegenopatías, como el Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan.
Los trastornos hemorrágicos pueden ser divididos de acuerdo al tipo de alteración, es decir, si es la alteración de la hemostasia primaria o secundaria o si son congénitos o adquiridos. En la primaria, el representante más llamativo es la enfermedad de von Willebrand, ya mucho más raro el síndrome de Bernard-Schullier o la trombastenia de Glasman, y en la secundaria cualquiera de los que pueden cursar con alteración en los tiempos de coagulación. El von Willebrand es un factor que si lo quisiésemos definir como cuál es su función, serían dos: puente y chaperona. Puente, ¿por qué? Porque él lo que hace es facilitar la unión entre la plaqueta y el endotelio en la adhesión a través de la glicoproteína 1B y el colágeno subendotelial, y en la agregación en la plaqueta a través de la glicoproteína 2B3A. La función de chaperona lo que hace es proteger al factor 8, es decir, cuidarlo en el plasma, porque el factor 8 normalmente cuando anda libre es demasiado lábil y con los cambios de pH, con cualquier turbulencia, él se disminuye. Eso es lo que hace el factor de von Willebrand y puede ser activado por cualquiera de estos elementos. Entre ellos, la más importante es la desmopresina sintetizada tanto en condiciones normales como en condiciones de estrés. La enfermedad de von Willebrand se divide en tres tipos de alteraciones: la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 y tipo 3 son alteraciones que se denominan cuantitativas, es decir, disminución del factor. Y es que hay que tener en cuenta que usualmente nosotros necesitamos en promedio de todos los factores más del 50% para funcionar, y de algunos como del factor 8 y del factor de von Willebrand puede requerir hasta el 30% inclusive. El tipo 1 es el más frecuente y se dice que es el trastorno hemorragíparo más frecuente de la población global. Usualmente se diagnosticaban mucho en mujeres antes de la era de los anticonceptivos, porque el motivo de consulta más usual era pacientes con hemorragia uterina normal. Con el advenimiento de los programas de planificación familiar eso disminuyó y eso también afectó desde el punto de vista a la consulta del paciente con enfermedad de von Willebrand. Hay una deficiencia en el tipo 1 cuantitativa que es leve, de menos de 30 usualmente. Es de un patrón autosómico dominante y la expresión clínica puede ser variable. La mayoría de los pacientes cursan asintomáticos y o tienen alteraciones hemorragíparas leves. El tipo 3 es una enfermedad mucho más severa, cursa con niveles por debajo de 5 unidades, afortunadamente es autosómica recesivo y se comporta usualmente como una hemofilia tipo A, específicamente por la función de chaperona que les comenté ahorita. El tipo 2 son alteraciones cualitativas, es decir, alteraciones en la función, y se divide en 4 específicamente. El 2A se caracteriza por una disminución selectiva en los multímeros de alto peso molecular. El factor de von Willebrand es una molécula muy grande, que entre más bracitos tenga, más probabilidad de ejercer su función mejor tiene. Los multímeros de alto peso molecular, cuando se disminuyen, es decir, tiene menos brazos, es menos potente. Por tal razón va a tener discrasia hemorrágica y va a disminuir sobre todo la adhesión plaquetaria. En el tipo 2B es un trastorno raro, afortunadamente, en el cual hay un aumento de la actividad y se da un aumento de la afinidad por la glicoproteína 1B. Eso que lleva a que se pegue mucho más a las plaquetas. Al pegarse por las plaquetas, sensibiliza a una proteína que todos conocemos que se llama la ADAMS13, que la metaboliza, lo destruye y por tanto aumenta la degradación de ese tipo de multímeros. Y como se degrada más rápido los multímeros, eso hace que disminuya el factor de von Willebrand. Y como está pegado a la plaqueta, también se destruye la microcirculación y puede llevar a el desarrollo de trombocitopenia. Es eso. Cuando sospechamos un paciente con enfermedad de von Willebrand y tenga trombocitopenia, muy probablemente tenga un tipo 2B. El tipo 2M involucra también a la glicoproteína 1B, pero aquí al contrario, en lugar de estar aumentando su unión, lo que está es disminuyendo. Entonces, por tal razón, se disminuye la adhesión plaquetaria. Y el tipo 2N, la función está alterada en su unión de protección al factor 8. Por tanto, se va a parecer mucho a una hemofilia tipo A, es decir, con disminución de la cantidad de factor 8 en el plasma. Entonces, el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand se hace cuantificando el factor de von Willebrand a través de métodos de ELISA, cuantificando la actividad. Anteriormente se hacía con el cofactor de ristocetina, ahora se hace por múltiples métodos. Y lo otro, los trastornos cualitativos, es a través de cuantificar los multímeros de alto peso molecular, medir la afinidad de ese factor de von Willebrand con las plaquetas a través de esta prueba que se llama RIPA, y cuantificar la afinidad del factor de von Willebrand por el factor 8.
Con eso nosotros logramos un abordaje de cómo diagnosticar una enfermedad de von Willebrand. Trastornos muy raros, la verdad siempre los menciono en aras de la academia, pero son muy raros. He visto uno apenas en todo lo que llevo de hematólogo. Es el síndrome de Bernard-Soulier, en el cual lo que sucede es que el defecto no está específicamente en el von Willebrand, sino en la plaqueta. Hay una disminución de esta proteína, que es la glicoproteína 1B9. Entonces, estos pacientes van a tener alteraciones en la adhesión de las plaquetas y esta proteína también sirve para anclaje en el citoesqueleto dentro de la plaqueta. Entonces, cuando se destruye esta proteína o no se sintetiza adecuadamente, como sucede en este trastorno hereditario que es obviamente más frecuente en niños, el citoesqueleto se daña y por eso sus pacientes cursan con macroplaquetas. El otro es la trombastenia, se denomina también síndrome de la plaqueta gigante, hereditario. La otra es la trombastenia de Glaxman, que el defecto no se encuentra aquí, sino que se encuentra aquí, en la glicoproteína 2B3A. Entonces el defecto va a ser en la agregación. También autosómico recesivo y más frecuentemente diagnosticado en niños. Este tipo de alteraciones en la función plaquetaria se diagnostican con este examen que todos lo hemos escuchado, que se llama los test de agregabilidad plaquetaria para sangrado. ¿Por qué específico para sangrado? Porque también hay unos para trombosis, que la diferencia técnica es diametralmente opuesta, porque se utilizan en concentraciones más altas de agonistas, en cambio en el de trombosis concentraciones mucho más bajas, y eso hay que especificarlo cuando uno haga la orden hacia la bacterióloga. Lo que hace es activar la plaqueta con este tipo de sustancias, la ristocetina, el ADP, el colágeno y la epinefrina. Cada uno funciona en un paso. La ristocetina en la adhesión y la agregación funciona el ADP, el colágeno y la epinefrina. Y se mide a través de un método inmunomagnético, es un método en mi concepto global, la verdad es todavía artesanal, y donde se cuantifica cómo va la agregación de acuerdo al tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un Bernard-Soulier, en el cual, como les venía diciendo, hay un defecto en la adhesión plaquetaria. Miren que las curvas de agregación están perfectamente normales, pero la agregación con ristocetina, con ristocetina está totalmente caída. Y este es el ejemplo contrario, una trombostenia de Glassman. La agregación está bien, la ristocetina, pero el resto de las curvas están completamente planas. En cuanto a las anomalías de la hemostasia secundaria, siempre tenemos que tener en cuenta las pruebas diagnósticas, que son el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de trombina. Después de haber hecho un buen interrogatorio, se piden los exámenes. Y de acuerdo al resultado, nosotros tenemos que saber qué tipo de prueba es la alterada y esto que es bastante importante y que muchas veces se nos pasa por encima, si hay corrección con el plasma normal. Es muy importante tener en cuenta y hablarlo esto directamente. Las pruebas de coagulación son, repito nuevamente, como lo dije al principio, muy dependientes del laboratorio y dependientes desde el momento en que se prepara el paciente para la muestra. Y el simple hecho de apretar un torniquete puede generar activación, sobre todo de von Willebrand, de la trombina y del factor 8. Entonces, estas pruebas se deben hacer por sangrado directo, sin torniquete, idealmente por una bacterióloga experta. Imagínense cómo es. Ver qué medicamentos está tomando el paciente. Todos estos factores afectan la coagulación. Las bilirrubinas, la hemólisis, el tipo de reactivo que es utilizado, llenar por encima de este valor que le viene marcado aquí en el tubo, también afecta. ¿Por qué? Porque eso afecta la concentración de citrato, que es el anticoagulante utilizado. Entonces, si no se anticoagula bien la muestra, puede activarse también. La proporción de anticoagulante utilizado, la temperatura y el tiempo. Usualmente los test de coagulación, los tubos de coagulación deben almacenarse entre 18 y 24 grados centígrados. Tanto las temperaturas altas como las bajas activan sobre todo el factor 8 y el factor de von Willebrand. Entonces nos van a dar resultados de falsos niveles bajos en un paciente que no tenía este tipo de antecedente. Esto lo recomienda la Mayo Clinic Proceedings, que es que cada vez que nos enfrentamos a un paciente con un TP y un TP prolongado, se debe repetir el test. Es decir, salen prolongados, repetir el test. Y si le sale normal, repetir el tercer test. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Y se queda al final con el que gana 2-1. Y obviamente dependiendo de la clínica. Si es normal, obviamente no va a hacer más. Y si es anormal, hacer lo que se llama una prueba de mezclas. ¿Esta prueba de mezclas en qué consiste? Volvemos nuevamente al principio. Para coagular nosotros necesitamos 30% de todos los factores en promedio. Entonces la prueba de mezcla simplemente consiste en coger el plasma del paciente y mezclarlo con un plasma normal. Es decir, si se corrige es porque el paciente tiene un déficit de un factor de la coagulación. Si no corrige es que muy probablemente tenga un inhibidor. Y en eso se basa.
Se hace una prueba que se llama la prueba de mezclas o un TPT cruzado, que es una forma de prueba de mezclas, y aquí traigo un ejemplo. Este es un paciente que tenía un TPT prolongado en 40.2, aquí está 100% del paciente, y aquí está el control, que está en 29.1. Cuando se mezclen el 50% de plasma del paciente y 50% del plasma control, se normaliza y se define como normalización como el descenso hasta un valor superior a 3 segundos del control. Es decir, 29 y 31, ahí está la diferencia, y esto se define como recorrección. El TPT cruzado y las pruebas que son con temperatura y con tiempo se utilizan sobre todo para detectar inhibidores del factor 8. No es usualmente pedido. Simplemente con un test de mezcla 50%, con eso uno tiene para evaluar una prolongación tanto de un TP y un TPT. Este es otro ejemplo de un paciente con un TPT que no corrige. Miren, el basal era de 28 del control, el del paciente de 45.3, y aquí cuando está en el 50%, pese a que hubo disminución, no hay una corrección. Volvemos al mismo principio. Uno simplemente requiere 50% del factor para coagular, y si no corrigió, sencillamente es porque hay un inhibidor circulante que hay que descartar. El primer escenario que se nos presenta de un paciente con sospecha hemorrágica, de displasia hemorrágica, es aquel que tiene clínica de sangrado, un BAD score intermedio alto, y que se presenta con un TP y un TPT normales. Para este caso, obviamente también desclasamos trastornos de la hemostasia primaria, como von Willebrand, pero ya hicimos ese ejercicio. Y hay que preguntarse si el TPT y el TPT están normales, si el paciente tiene hemorragia clínica de hemorragias tardías. Hemorragias tardías como, por ejemplo, no, que me sacaron de un diente, no sangré al otro día, pero sangré a los 2 días, doctor. O en la cesárea, que es muy comúnmente vista. No, doctor, me hicieron la cesárea y yo estuve bien, pero al otro día nuevamente me tuvieron que operar porque seguía con sangrado. Usualmente cuando hay esta clínica con TP y TPT normal, descartar el factor 13. Recordemos que el factor 13 no está involucrado directamente con la coagulación, sino que simplemente es un estabilizador del coágulo. Es decir, funciona después de que se ha dado el fibrinógeno. El estándar gold para el diagnóstico de esto es con medir los niveles totales de factor 13. Importante tener en cuenta que el factor 13 no solamente funciona en la coagulación, sino también lo han asociado con abortos tempranos. ¿Por qué? Porque también facilita la adhesión del sincitio tromboblasto en el útero. TP prolongado y TPT normal. ¿Qué hay que descartar allí? Si corrige con el plasma una deficiencia de factor, hay que medir los niveles de factor 7. Si no hay corrección, probablemente un inhibidor del factor 7, y hay que medir los títulos de anticuerpos inhibidores del factor. Un TPT prolongado y un TP normal, siempre preguntarse si hay sangrado. ¿Hay clínica de sangrado? Si hay corrección con plasma y hay sangrado, puede haber un déficit sobre todo de factor 8, 9 u 11, que son los implicados en la vía intrínseca. Si no hay corrección con plasma y sin sangrado, probablemente sea un anticoagulante lúpico circulante, la causa más frecuente vista en la consulta de TPT prolongado que no sangra. Y si no hay corrección con plasma, con sangrado, hay que descartar unos inhibidores, sobre todo el factor 8, que son los más comunes, y del factor 9. TPT y TP prolongados, ver si corrige con plasma. Si hay corrección con plasma, usualmente es un paciente agudamente enfermo, hepatopatía, sepsis, CID o intoxicaciones con anticoagulantes. Si no hay corrección con plasma, inhibidores de la vía común, sobre todo los heparinoides o trastornos mucho más raros como las hipodisfibrinogénemias. Esto es algo sobre los inhibidores. Los inhibidores uno los puede clasificar de acuerdo a la especificidad del tipo o el mecanismo. Hay unos que simplemente lo que hacen es pegarse a los factores de coagulación e inhibirlos. Otros lo que hacen es aumentar su depuración. Y esto que me parece lo importante es que después de que ustedes tienen un paciente con sospecha de displasia hemorrágica, solicitar un examen de primera línea, hemograma, ver si tiene anemia o no, ver si tiene trombocitopenia, un extendido de sangre periférica, un TP, un TPT, un fibrinógeno de la trombina, que podrían ser exámenes de segundo nivel. Función renal hepática y TSH, el hipotiroidismo es asociado con disminución del factor 8 y disminución de la liberación de von Willebrand. La ferritina para ver si ese sangrado tiene impacto clínico. Los exámenes de segunda línea, usualmente el test de mezclas, como se los mencioné, de acuerdo a la interpretación, y los estudios de von Willebrand. El von Willebrand se estudia con antígeno, actividad y factor 8. Y los de tercera línea, de acuerdo a lo que encuentren ustedes, es decir, si encuentran déficit, tiempos prolongados que corrige, niveles de factores. Si no corrige, inhibidores. Si están sospechando un von Willebrand, los estudios de von Willebrand. Y de acuerdo a lo que ustedes vayan a encontrando. Finalmente les quiero mostrar este caso que nos llegó hace año y medio a urgencias. Un hombre de 77 años.
Lo traigo porque es representativo, es que se presenta urgencias por la presencia de 10 días de hematoma subcutáneo y de epistaxis. Los hematomas, recuérdenlo, son así, hematomas grandes, dolorosos, en un paciente viejo que no tenía historia de sangrado previamente. Hemograma completamente normal, un TP normal, pero un TPT prolongado en 80/30. Importante, hacer el test de mezclas para ver si hay corrección o no. ¿Por qué? Porque miren que los niveles de factor no nos orientan. Si ustedes quitan la test de mezclas, ustedes dicen, no, es una hemofilia A en un viejo que nunca ha sangrado. Eso es absolutamente falso. Pero como ustedes ven e interpretan el test de mezclas y miran que el TPT no corrige, probablemente lo que se trate es de un inhibidor. Y eso fue lo que le hizo. Se le hizo medir los niveles de inhibidores que mostraron unos títulos moderados a altos de inhibidores, que son los que explican este tipo de hemofilia adquirida, que es mucho más frecuente en ancianos, y la clínica es esta siempre, que ustedes la tengan en cuenta. Al final, es esto que siempre lo traigo como conclusión o algo más bien un poquito frustrante, y es que, ¿y si no encuentro la causa qué? Como hematólogo y como clínico, a veces nos pasa esto, y es que a pesar de todos los estudios exhaustivos que tengamos aquí o en Viena o en Noruega, que es donde más se estudia la coagulación, hasta el 50% de los pacientes pueden quedarse sin un diagnóstico efectivo. Un poquito frustrante, lo digo yo, obviamente después de haber realizado todo. Y que todo el manejo va a depender de acuerdo al aspecto clínico y a la gravedad que tenga. Les agradezco